Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos nuestros invitados a este webinar taller sobre cómo crear mi primer libro. Mi nombre es Laura Ramírez, gerente de marketing de DISC IT Business Solutions, y a nombre de DISC y de Dell Technologies les agradecemos su presencia. En DISC nos encargamos de brindar soluciones de tecnología. Hoy en día la tecnología ha avanzado de manera acelerada, pero todo empezó por medio de una idea, un negocio, una idea de negocio, un proyecto, un sueño, en fin, los humanos somos seres creativos por naturaleza. Y este desarrollo tecnológico en algún punto se expresó y se desarrolló. Entonces, si nos acostumbramos a expresar habitualmente nuestras ideas, pensamientos, objetivos de manera escrita, conseguiremos una serie de beneficios importantes, como comunicarnos con mayor claridad, eliminar el estrés, ser más productivos, tomaremos mejores decisiones y viviremos más enfocados. Y si plasmamos nuestras ideas, lo que nos llevará al desarrollo y puesta en marcha de esos proyectos que tenemos en nuestra mente, a la acción. Por esta razón se creó este taller y esperamos que lo disfruten. Así que comenzamos. Para iniciar, quiero presentar a nuestro ponente Mario Corona, quien es autor de más de 10 libros bestseller. Ha sido speaker de Amazon en la Feria Internacional del Libro. Ha entrenado y ha dado clases a más de 10,000 alumnos en Latinoamérica, en Estados Unidos y Canadá. Además, tiene un grupo de consultoría. Y bueno, tiene el podcast de cómo ser un papá emprendedor. Así que es un honor para mí darle la bienvenida a Mario. Así que adelante, Mario. Gracias. Muchísimas gracias, pues al contrario, a todos ustedes por estar aquí en un tema que es muy importante y un tema que anteriormente lo teníamos catalogado como de vieja escuela, tal vez, el tema de lo que son los libros, pero que hoy gracias al auge de todos los contenidos digitales ha ganado un lugar preponderante en la mesa de las distintas plataformas, ¿no? Entonces, si yo pregunto de buenas a primeras, como decimos en México, ¿vas a escribir un libro? Tal vez suene algo raro o fuera de contexto porque tenemos una referencia distinta, mejor dicho, pero este tema es un tema de importancia central hoy en día desde la generación misma de contenidos, porque no es un formato de contenido superficial, puede ser una guía muy importante para generar contenidos relevantes para cualquier tipo de empresa o persona, y vamos a irlo hablando en la forma más sencilla posible. Cualquier pregunta, como bien dijo Laura, por más pequeña o inocente que pudiera ser, es muy valiosa. Entonces, vamos a empezar a compartirles pues lo que vamos a hablar aquí, que es la agenda. Vamos a partirlo en 2 sesiones por lo pronto, y al final les hablaremos de esto. Y la primera sesión va enfocada a la que siempre es la pregunta más repetida en todas las ponencias de escribir un libro. ¿En verdad puedo escribir un libro? ¿Qué es lo más difícil de escribir un libro? Pues hoy vamos a hablar de eso. Y mañana vamos a enfocarnos más en la parte de cómo eliminar todo aquello que nos estorba para escribir un libro, porque no es fácil, créanme que si bien es cierto, hola Miguel, dice, nos van a compartir la presentación, con gusto veo aquí con Laura y con el equipo para revisar ese punto. Miguel, te respondemos antes de que termine la sesión de hoy, con todo gusto. Porque realmente pensemos en que no todas las personas leen. Esa es la verdad de las cosas. No, así como no todos los productos son para todo el mercado y no es necesario que sean para todo el mercado, pues un libro tampoco es para todos los gustos, ni el hábito de leer tampoco. Es para ciertas personas. Pero si es no muy frecuente el acto de leer, es menos frecuente el acto de escribir. Entonces tenemos que partir de que no hay un contexto y un entorno proclive a que te anime o a que te ayude a escribir, y no podemos fingir que eso no existe. Entonces, vale más que consideremos ese escenario en nuestra perspectiva y que nos preparemos para ello. ¿Ok? Entonces, la pregunta, ¿por qué escribir un libro? Y no les voy a dar razones, digamos, sentimentales, románticas. Vamos a hablar de cosas muy pragmáticas, muy aterrizadas al diario acontecer que se da en los negocios, en cualquier práctica profesional, incluso en cualquier vida personal. Y lo que sí, complementando la pregunta que hizo Miguel ahorita,
de si vamos a dar una presentación. Además del material, yo les voy a pasar como complemento a través del equipo de Laura un mapa mental, porque esto a final de cuentas es un proceso muy gráfico, que lo tenemos que entender en una forma muy sencilla. En comunicación hay un principio muy importante: menos es más. Entre más sencillo es más poderoso, y a eso nos vamos a enfocar. Entonces, las razones concretas de por qué escribir un libro, por qué vale la pena, por qué yo, que soy una persona de empresa, por qué yo, que soy un dueño de una pequeña o mediana empresa, por qué yo, que soy un profesional independiente o un deportista, o que no soy un escritor de cepa, que se haya formado en profesiones relacionadas a la literatura, que no está buscando un premio Nobel o ser el siguiente Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Dan Brown o Nathaniel Hawthorne, o el autor de su preferencia. ¿Por qué escribir un libro? ¿Qué tengo yo que poner en la mesa para que valga la pena este esfuerzo? Bueno, vamos a ir en torno a algunas referencias muy concretas, y además de esas les voy a hablar de otras que son comunes. Entonces, en primer lugar, uno escribe un libro para educar. Hoy en día, gracias al auge de Internet, ya esto, pues mi tendencia, esa es una realidad que tenemos delante de nosotros todos los días. Incluso ya existen formatos para dieta digital, porque muchos no sabemos lidiar con esta realidad. La mejor forma de vender es a través de la educación, y me refiero a la venta de ideas, a la venta de una filosofía, a la venta de un producto también, a la venta de un servicio, a la venta de una siguiente oportunidad para contar con la atención de las personas y poder generar una conversación que nos lleve paso a paso a forjar una relación de confianza en la que siempre estén dispuestos a escucharnos. Todos los contenidos que hoy en día se preparan y funcionan para ser más aceptados por la gente parten de la premisa de aportar valor, es decir, dar una solución, dar un consejo, dar ayuda a la persona que esté en búsqueda de la información, porque el interés de cada persona es el principal motor de Internet. Y si entran a Google o a cualquier otro buscador, frecuentemente entran buscando información sobre algo que necesitan saber. Y a través de esas palabras clave, esas personas que están buscando información pueden ser vinculadas a lo que nosotros estamos haciendo, a lo que nosotros estamos escribiendo en nuestro libro, a la visión que estamos dando, a lo que queremos que el mercado sepa, que los clientes sepan, que nuestros asociados sepan respecto de ciertas estrategias, respecto de alguna visión, respecto de algún modelo, respecto del compromiso que tenemos para trabajar, o cualquier cosa sobre la cual deseamos que la sociedad conozca, o que un segmento muy concreto de la sociedad conozca. Entonces, educar a través de un libro es algo que nos da mucha fuerza, porque además de que un libro es el vehículo más poderoso para educar, por la percepción que se tiene en América Latina de lo que un libro implica un formato también impreso. Y nosotros, cuando leemos, a diferencia de cuando vemos un video, o cuando escuchamos música, o cuando vemos, que ya casi no la vemos, la televisión, ¿verdad? O el formato televisión, si me permiten llamarlo de esa forma, nosotros tenemos que traducir las palabras, tenemos que hacer un proceso de abstracción y traducir las palabras en imágenes. Y eso implica un involucramiento intelectual de parte del lector, que lo mete poco a poco dentro de un proceso en el que ese lector está conociendo poco a poco cada vez más de nosotros y de lo que decimos. Entonces, siempre que queramos educar, sobre todo cuando acabamos de entrar a un mercado donde se tiene poca referencia, donde no hay mucha oferta, donde no hay mucha información, donde no hay muchos modelos a considerar por parte del cliente o del empresario, siempre educar sobre el tema es una responsabilidad de los primeros jugadores, ¿no? Y un libro es una excelente oportunidad, y esta es una de las razones por las cuales vale la pena hacerlo. Otra razón es para aumentar tu visibilidad. Y como bien lo decía, pues hoy en día muchas personas están, no muchas personas, realmente todas las empresas compiten diariamente por ganar la atención de las personas a las cuales desean enfocar sus productos y servicios. Y la atención de las personas es el bien más escaso. Nos enfrentamos a un consumidor, y no les hablo solamente de millennials ni de centennials, no, los que tenemos arriba de 40 años también.
Realmente nuestra atención está dividida en múltiples pantallas, múltiples ocupaciones, y es muy complejo tener la atención absoluta que anteriormente se podía aspirar a obtener en esas salas en las que familias completas se dedicaban a ver la televisión por cierto periodo de tiempo. Hoy en día la atención es muy dispersa, es muy difícil obtenerla, y lo que nosotros hacemos al escribir un libro es que dejamos de estar en los mismos canales, con los mismos esfuerzos, con las mismas promesas o similares y con las mismas estrategias que muchas personas o empresas parecidas están usando y que tienen el derecho de usar, obviamente, pero que usan también por necesidad, porque ahí es donde está la gente. Por ejemplo, Facebook, bueno, es la red social más grande, hay que estar porque es donde está la mayoría de las personas. Tal vez no sea la mejor plataforma para mi empresa, sí, a lo mejor estoy de acuerdo en eso, pero de que tengo de alguna forma que aprovechar que haya mucha gente en Facebook, pues sí, es algo a considerar. Entonces, cuando escribimos un libro, la empresa, la persona, el autor o el grupo de personas que participan compartiendo una idea en la mesa, compartiendo una filosofía, hablando de una marca, de un producto, desde la perspectiva de aportar valor o educativa también, no solamente promocional, o más bien dicho, no promocional, salimos del común denominador de lo que están haciendo los demás. Ya lo decía el difunto J. Conrad Levinson, el padre del guerrilla marketing. Antes en las leyes del marketing valía más ser el número uno que ser el mejor. Hoy en día tal vez sea más importante ser diferente que ser mejor, porque no puedes demostrar que eres mejor solamente con palabras. Entonces tienes que atraer la atención de la gente mostrando que eres diferente y poco a poco ir ganando su confianza para que te permitan demostrarles que tú eres mejor. No es un proceso de un día, y un libro es algo que aporta mucho para eso. Entonces, es el segundo motivo. El tercer motivo es el posicionamiento, y esto es por asociación. Si nosotros escribimos un libro sobre un tema, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, pues seguramente muchos de ustedes pues han consumido material de Estados Unidos en cuanto a libros o han viajado a Estados Unidos. En Estados Unidos existe una figura, más bien un formato de contenido que a lo mejor y peco de ignorante, pero por lo menos en lo que yo he investigado y lo que he visto, no he logrado encontrar o no lo he visto en una cantidad o impacto que valga la pena considerar. Este formato de contenido en Estados Unidos se llama white papers, que son como papeles, como PDFs, como documentos o dossiers informativos que regularmente se usan en ciertas industrias, sobre todo, pues válgame la redundancia, en el sector industrializado, donde hay cierto grado de complejidad, o tecnológico también, donde hay cierto grado de complejidad, pero esa figura de contenido, ese formato no existe en América Latina. No se ha adoptado, tal vez en un hábito menor hacia la lectura, y lo que hay como referencia pues es pasar directamente de un PDF que puede ser un brochure a un libro, ¿no? De algo promocional directamente a un libro, ¿no? Entonces en Estados Unidos se estila mucho de que aquellos productos muy complejos que requieren un alto grado de información y un alto grado de acompañamiento, tienen muchos white papers desarrollados alrededor que educan al consumidor, no solamente en cuanto a las funciones, no solamente como manual, no solamente como características descriptivas, porque eso no es, sino más bien los siguientes pasos, el uso, el contexto, algo que les permita sacar mejor provecho del producto o servicio que están comprando, ¿no? En este tema es muy fácil generar una asociación directa entre la empresa y el atributo clave que se está poniendo en la mesa a través del producto o servicio. Bueno, en América Latina no lo tenemos, pero tenemos los libros, ¿no? Y quién sabe si en unos 5 años más esto vaya a ser algo común, pero por lo menos hoy no lo es. En América Latina, si hablamos de ciertos temas, si por ejemplo hablamos de la cultura de servicio al cliente, de la cultura del desarrollo estratégico de proveedores o cualquier otro tema, realmente va a haber una vinculación directa entre el tema que estemos poniendo en la mesa y el autor o la empresa o marca a la cual pertenece la persona. Esto se da en automático. Entonces, sí se genera una asociación entre un atributo principal y el vocero que está poniendo a través del libro un mensaje importante, ¿no? Y sí se genera en un sentido muy profundo, porque si bien es cierto, no todas las personas leen, aquellos círculos que se dan la oportunidad de leer realmente llegan a cambiar su perspectiva, a ampliar su visión,
a tener mayor apertura hacia ciertas prácticas cuando son pasadas por el filtro de la palabra escrita, porque implica un análisis, y si son puestas en un recipiente como un libro que implica el contenido puro del conocimiento, por lo menos es el anclaje mental que tenemos, pues es más proclive que la gente respete el formato solo por el hecho de ser libro. Y sabemos que hay libros que tampoco dejan nada de fondo, pero bueno, la percepción de la que estoy hablando es una realidad que en este momento existe, ¿no? Entonces, si tú escribes un libro hablando de un tema en particular, pues tú o tu empresa directamente vas a ser vinculado con ese tema, seas consciente o no, estés de acuerdo o no, lo quieras incluso o lo persigas como un objetivo o no. Otro punto muy importante, que esto es algo que de buenas a primeras no se ve tan fácilmente y que sí tendría mucho la preocupación de dejarles claro, y si no lo logro transmitir, les pido por favor que me lo hagan saber, es que a través de un libro es posible aspirar al santo grial que se busca en Internet. ¿Y cuál es ese santo grial? Pues normalmente las empresas empezamos desarrollando productos, desarrollando servicios y queremos ganar la atención de las personas a través de nuestras comunicaciones dentro o fuera de Internet. Ese es un proceso natural, pero ni es sencillo, ni es gratis, ni es rápido, y eso ustedes lo saben. Entonces, si hoy en día le preguntáramos a las personas que se han especializado más en el desarrollo de comunidades, tal vez como el norteamericano Gary Vaynerchuk u otros especialistas que han cambiado los paradigmas que había en torno a este tema, vamos a escuchar cosas bastante raras, sobre todo para los que venimos de una formación de marketing, en el sentido de que digan de que si tuviera que volver a empezar desde cero, empezaría generando una comunidad de personas dispuestas a escucharme e interesadas en mi tema, aunque no tuviera nada que venderles. Ah, caray, se escucha raro, ¿verdad? Y sí lo es, porque generar una comunidad, construir una comunidad que no es lo mismo que una audiencia, un grupo de personas que estén buscando información sobre los temas asociados a tus productos y servicios, que te encuentren, que vean en ti lo que tienen que ver para darse cuenta que eres alguien que les puede ayudar, que les puede mostrar cómo resolver un problema, lograr un objetivo, por más sencillo o trascendental que sea. Es un proceso de generación de confianza que no se da de un día para otro y que requiere de ciertos contactos, sobre todo considerando la dispersión que hay de la atención, donde para que una persona, por ejemplo, se dé cuenta de que estás hablando de algo, requieres en promedio aproximadamente 8 contactos con esa persona. Y dice Donald Miller de StoryBrand que para que una persona empiece a recordar parte de los contenidos que tú estás poniendo en Internet y que van dirigidos a ella, necesita en promedio estar en contacto 17 veces con tu mensaje. Algo que sabemos que a través de una pauta no es tan sencillo obtener, ¿verdad? Entonces, el engagement, que es la interacción que se da con esa comunidad, es distinto cuando se maneja a través de un libro, porque en sí lo que se busca no es tanto que tú encuentres a las personas interesadas que deseen conocer acerca de tu tema, sino provocar que las personas que están genuinamente interesadas en tu tema, que ya están buscando información sobre el tema, sea tecnología, sea eficiencia, sea servicio al cliente, sea innovación, sea el tema que sea, ya hay personas, 8 de cada 10 por lo menos, de acuerdo al CIMUT, el estudio que hace Google cada año para medir la forma en la que las empresas y las personas se comunican entre sí. De esas 10 personas que necesitan información, 8 de esas personas entran a Google y de lo que encuentran en la primera página, en las primeras 5 posiciones, esa información influye, de acuerdo a este estudio, hasta en un 50% en su decisión de elección o de compra. Entonces es algo que la gente está buscando porque quiere tener el control. Ya no está tan proclive a decir, voy a ver qué anuncio me encuentro donde me hablan de esto y a ver qué decido. No, la gente quiere tener el control y quiere decir, voy a buscar información de esto nada más. No quiero saber de otra cosa y voy a buscarlo en estos formatos y en estos lugares y en estas condiciones, ¿no? Entonces, cuando así sucede, la gente que entra a Internet y que busca información encuentra pues lo que en Google está, porque Google indexa lo de redes sociales e indexa lo de otras plataformas, como por ejemplo lo de Amazon, los libros que están en Amazon, y diversos contenidos que se van creando con las palabras clave que las personas utilizan para buscar información. Por ejemplo, cómo obtener una maestría en Guadalajara, aunque es una frase,
para efectos prácticos del motor de búsqueda es una palabra clave, es un término con el cual la gente busca información. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de cómo manejar mejor tus finanzas, de cómo tener un mejor servicio para el cliente, de cómo adaptarte a la nueva normalidad, de cómo llevar tu empresa de procesos manuales a procesos tradicionales o cualquier otro tema, si ese es el core, si ese es el centro del libro del que estamos escribiendo, y del que estamos hablando, cuando saquemos el libro, el primer paso natural es crear plataformas como tal vez una fanpage, como tal vez un grupo de Facebook, como tal vez un grupo de LinkedIn, que se centren en el tema del libro. Y simplemente por el hecho de tener esa plataforma, simplemente por el hecho de tener ese espacio, las personas que lean el libro, las personas que estén en contacto con quienes leyeron el libro, las personas que no hayan leído el libro y que no estén en contacto con quienes hayan leído el libro, pero que estén interesadas en el tema, van a buscar pertenecer a esos espacios por el mismo interés que tienen en conocer más. Y como no saben todo lo que necesitan saber, es muy sencillo que hagan preguntas, que quieran interactuar, y eso genera y facilita la interacción, porque es más fácil responder preguntas a cuando buscas incentivar una conversación y no tienes respuesta, solamente escuchas a los grillos cantar, ¿verdad? Entonces el engagement se da de una forma muy natural a través de un libro por el perfil educativo que tiene el formato de contenido. Por favor, si en algo no me explico, por favor, coméntelo en el chat. Y si estamos bien, si pueden poner un 1 por ahí, se los agradezco. Entonces, otro de los objetivos y de los resultados directos que se dan para las personas y para las empresas que escriben sobre ciertos temas es pues generar lo que en áreas enteras de algunos corporativos se busca, que es la buena voluntad, que es algo que anteriormente se manejaba mucho a través de las RPs, de las relaciones públicas por despachos o áreas especializadas de la empresa, para buscar generar una percepción positiva de la comunidad o de ciertos segmentos clave de la comunidad hacia la persona, hacia la marca, hacia el producto, y que también es algo que no es sencillo, ni gratis, ni fácil, ni se consigue en forma perfecta. ¿Por qué? Porque un libro permite que cualquier persona le haga el libro, aunque se escuche medio raro. Preguntas que tal vez no se atreve a hacer un representante de ventas, o tal vez no se atreve a hacer a través de los distintos canales que tenemos de redes sociales para interactuar con nuestros clientes, perdón. Son las preguntas que la gente quiere responder y que a través del libro permite responder en forma anticipada, en una forma muy concreta, específica, cuantas veces quiere. Entonces, seamos conscientes o no de esta realidad. Un libro puede incidir muy a fondo en la percepción que se tiene sobre un tema, sobre una persona, sobre una marca, sobre un producto, sobre un servicio. Y independientemente de que se busque cualquier otro objetivo adicional al que en este momento aparece en la pantalla, perdón, el generar una percepción positiva hacia la empresa o hacia la marca, hacia nosotros, es algo que en todo momento debemos de buscar. Entonces, déjenme ver a ver si hay algo aquí en el chat. Ok, bueno, pues continuamos entonces. Entonces, ¿qué hay que hacer antes de escribir? Miren, el secreto de escribir, quiero empezar de la forma más sencilla posible. Y no quiero cantinflear, quiero ser muy directo y muy claro en esto. El secreto de escribir un libro no tiene que ver con escribir. Y lo más difícil de escribir un libro no es escribirlo. Entonces, ¿qué es lo más difícil y en qué está el secreto para que lo podamos lograr? En primer lugar, lo más difícil de escribir un libro es convencerte de que lo puedes hacer. Y aunque se escuche muy ridículo, esa es la realidad. Por lo menos la realidad ante la que tanto yo como otras personas que estamos en esta industria nos enfrentamos. Porque luego tenemos pues algunos paradigmas o condicionamientos o creencias en las que decimos, bueno, yo no soy escritor, yo solamente soy responsable de un área o estoy haciendo esto, no estoy dedicado a esa parte. ¿Cómo es que yo voy a poder escribir un libro? Es más, no sé ni siquiera de qué voy a hablar, no sé ni siquiera qué voy a decir, no sé por qué la gente me vaya a escuchar, no sé por qué valga la pena que yo hable de esto. Entonces,
pasar ese umbral es complicado. Normalmente las personas que escriben un libro es porque persiguen un objetivo muy concreto. Quieren dar a conocer una idea, han vivido una experiencia que desean compartir para agregar valor a alguien más. Están en un proceso en el que desean compartir algo que saben que es valioso porque puede hacer algún bien. Y obviamente el llegar a esa decisión requiere de cierto grado de conciencia, cierto grado de compromiso y cierto grado de valor. Ahora, ¿cómo es eso de que lo más difícil, de que el secreto para escribir un libro no se trata de escribir? Bueno, es verdad, porque la mayoría de las personas no hemos sido formados, no hemos sido educados en torno a temas o profesiones vinculadas a la literatura, vinculadas a la comunicación o vinculadas a las letras, si me permiten ponerlo en esos términos, ¿no? Entonces, no podemos usar un proceso o un método que parta de que tengamos que utilizar una habilidad que no poseemos. Entonces, el secreto para escribir un libro no es saber escribir, sino es crear una estructura. Y muchos de los que están aquí, si no es que todos, son personas estructuradas por naturaleza, porque de alguna u otra forma se tienen que organizar para desarrollar sus funciones, para desarrollar sus labores. Y cuando hablamos de crear una estructura, hablamos de algo que nosotros, los adultos que tenemos, que no somos millennials, que tenemos más de 35 años, aprendimos tal vez en la escuela como cuadro sinóptico y que hoy las nuevas generaciones le llaman mapa mental. Es decir, llevar un tema de lo general a lo particular. Aquí básicamente vamos a ver una estructura de 3 niveles, que es la estructura con la que entre el 80 y el 90% de los libros de negocios o autoayuda han sido escritos. Antes de pasar a esta estructura, tenemos que prepararnos. Y esto es, permítanme usar un ejemplo que no es mi ejemplo preferido, pero sí es un ejemplo claro. Pensemos en un francotirador que tiene una mira, disculpen mi ignorancia del tema, ¿no? Que tiene una mira tal vez a 1 kilómetro de distancia. ¿En dónde creen que pase más tiempo o que invierta más tiempo? ¿En qué parte el francotirador? ¿En afinar la mira o en disparar? Háganse esa pregunta para ustedes mismos por unos segundos. ¿Va a tardar más tiempo calibrando la mira o disparando? Un francotirador, lo vuelvo a decir, no un soldado regular. Pues seguramente van a llegar a la conclusión de que va a invertir más tiempo afinando la mira. Y en el proceso de escritura de un libro es similar. Aunque suene algo fuera de lugar, regularmente conlleva más esfuerzo crear la estructura, afinar la estructura, estar de acuerdo con la estructura, prepararnos con los recursos que necesitamos para escribir, que el hecho de escribir. Porque si empezamos a escribir frente a un papel en blanco, de entrada les digo con toda transparencia, queridos amigos, vamos a perder. Porque la mayoría no hemos sido formados en una profesión que nos ayude a darle la vuelta a ese reto. Tenemos que tener una estructura que nos garantice que en nuestro libro está lo que tiene que estar, está en el orden en el que tiene que estar y está en la forma en la que tiene que estar para que cualquier persona, aunque no tenga nada de información del tema, lo entienda, pueda interesarse y pueda seguir las instrucciones o lo que nosotros les estamos enseñando, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de la preparación que debemos de hacer para enfrentar ese reto y al final les voy a hablar de la estructura para escribir el libro, que si bien es cierto, es indispensable, no sirve de nada si todo esto que hemos comentado hasta ahorita, lo vuelvo a repetir, no sirve de nada si todo esto no está en su lugar. Entonces, muchos podemos decir, a ver, Mario, pero yo no tengo nada, yo nunca he pensado en escribir un libro. ¿Cómo me pides que de buenas a primeras me ponga a escribir algo? Muy bien, permítanme decirles que no necesariamente ese pensamiento tiene una razón fundamentada. Y les voy a decir por qué. Todos los que estamos aquí tenemos ciertos conocimientos. Tal vez estudiamos pues educación básica, educación secundaria, preparatoria, universidad, algunos posgrados. Otros han estudiado algunas otras especialidades por mera convicción, por mero gusto,
hemos venido acumulando una serie de conocimientos de forma consciente o inconsciente, por decisión propia, tal vez de forma indirecta o tal vez incluso por imposición en algunos casos de ciertas condiciones o circunstancias, pero hemos venido acumulando ciertos aprendizajes relevantes a lo largo de nuestras vidas. Además de eso, hemos venido acumulando cierta experiencia, tal vez en una industria determinada, en alguna posición, tal vez en una industria determinada, en varias posiciones de la estructura jerárquica, tal vez en varias industrias, tal vez en distintos modelos de negocios, tal vez en distintos sectores, público, salud, negocios, pero difícilmente hemos estado en un solo lugar toda nuestra vida. Y cuando hemos estado en un solo lugar, ha sido un aprendizaje valioso también, porque hemos desarrollado, pues, una visión más sensible y hemos ido adoptando algunas formas distintas de entender la realidad a través de nuestra experiencia que otras personas no pueden entender tan fácilmente porque no han estado tan inmersas en una posición tanto tiempo. Como consecuencia de lo que hemos aprendido y de la experiencia que hemos ido acumulando, hemos ido desarrollando ciertas habilidades. Y no voy a entrar en un tema de debate filosófico del término habilidad. Para efectos prácticos de este curso, habilidad es una ventaja concreta. Por ejemplo, el poder escuchar bien a las personas, el entender sus verdaderas motivaciones, el ser organizados, el ser asertivos, el comunicarse con claridad y todo lo que va en ese sentido. Lo hemos venido desarrollando también, tal vez sin buscarlo, tal vez sin quererlo, pero ha venido surgiendo como un resultado de lo que hemos aprendido y de lo que hemos puesto en práctica. También en todo este tiempo nos hemos dado cuenta de que hay ciertos temas que nos encantan. Tal vez no estemos haciendo eso, tal vez no tenga relación directa con nuestra función principal dentro de la empresa, pero no por ello no nos guste. Tal vez nos gusta mucho y regularmente encontramos metáforas, encontramos combinaciones como pudiera ser tal vez cosas como el deporte y tu función, la cocina y tu función. No sé, no sé un tema en particular que te guste. Lo que sí sé es que a todos nos gusta algo y es natural. Y durante el tiempo que hemos estado en este mundo, pues hemos ido algunos alimentando más esto que nos gusta y otros no. También en el tiempo que tenemos hemos venido obteniendo ciertos resultados. Tal vez no sean los mejores de la industria, tal vez no sean los mejores del mundo, pero los tenemos. A final de cuentas, hemos sido capaces de lograr cosas que nos tienen en este camino. Y eso nos ha dado una perspectiva muy particular que nos hace entender y ver las cosas desde otro punto de vista y nos hace ser capaces de distinguir ciertas condiciones que de otro modo no sería tan sencillo poder identificar. También hemos tenido retos. Y yo les digo a muchas personas que han escrito libros de este tipo, si tú escribieras, perdón, un libro que solamente hablara de 100 errores que no debes de cometer en alguna industria, te aseguro que habría gente que se interesara en ello. Porque muchos retos nos han tirado al suelo, otros nos han hecho crecer, pero todos nos han dejado un gran aprendizaje. Y eso es parte de nuestra historia. Entonces, en una forma muy concreta te digo, no estás empezando desde cero. Todo lo que tienes hasta el día de hoy, tal vez no sea lo que tú quisieras, tal vez no sea todo lo que necesites, pero no puedes decir que no suma, ni que es algo que no es valioso y que no te servirá para hablar de cierto tema. Te vas a dar cuenta cuando aprendas esta estructura que vas a poder hablar de más de un tema y que cuando aprendas a hacer una estructura para escribir un libro, directamente tu mente te va a llevar a desarrollar en forma mental más de un libro. Es decir, vas a tener en tu cabeza más de un libro, aunque solamente puedas escribir uno por tu tiempo o por las condiciones que tengas delante de ti. Ok, hay otros recursos que son necesarios, que es importante que los prepares, que los tengas listos. Por ejemplo, que logres estructurar tus ideas. Que no sean solamente ideas como cuando estamos en un brainstorming creativo, como los que hacemos en marketing a veces, que surgen ideas sin orden, sin juicio, simplemente surgen y no las podemos descartar, obviamente. Aquí hay que darle un poquito más de orden. Primero sí, de repente empezar a hacer un inventario de nuestros pensamientos, de nuestras ideas sobre determinado tema, pero también tratar de darles un orden, tratar de alinearlos, tener objetivos muy concretos. Por ejemplo,
en este capítulo número 1, yo le quiero decir al lector que sí puede aprender a vender mejor. Bueno, todo lo que escribe en ese capítulo tiene que ser orientado a que el lector reciba ese mensaje, porque de otro modo, por más que escriba, si al final del día quien lee ese primer capítulo no se queda con ese mensaje, lo que yo escribí, pues no me sirvió. Así de sencillo. También es importante entender que no necesariamente tenemos que inventar el hilo negro. Es más, es lo más difícil inventar el hilo negro, es lo menos inteligente inventar el hilo negro. Hay dos formas en las que cualquier afirmación que tú quieres hacer sobre un tema puede tener credibilidad. En primer lugar, cuando surge de una fuente acreditada, es decir, alguna investigación científica, algún estudio, cierto conocimiento reconocido que puede ser referenciado en tu libro, ¿no? Este es un estilo que particularmente utiliza mucho un norteamericano que yo a todos ustedes les quiero recomendar como un modelo a seguir para aprender a escribir de esa forma, que es el norteamericano Malcolm Gladwell, que tiene una forma muy sencilla de escribir y una forma muy elegante por siempre vincular sus afirmaciones con historias o fuentes acreditadas. Es decir, o tienes una fuente que demuestre que lo que dices de algún modo es verificable, o tienes una historia personal en la que hayas vivido una experiencia que te permita hablar a partir de esa experiencia, que a lo mejor no todo el mundo la ha vivido, pero que en tu caso particular sí la viviste y que a partir de eso puedes compartir lo que sentiste, lo que aprendiste, lo que pensaste, lo que sucedió. Entonces, o tienes una fuente o tienes una historia, en pocas palabras, ¿no? Y es importante que todo eso se ordene antes de empezar a escribir, porque cuando todo esto está en su lugar, es mucho más sencillo poder escribir. Simplemente estamos oprimiendo un botón y todo lo que tengamos que decir surge de una forma más natural, porque en lugar de hacerte una gran pregunta, una pregunta que puede tomar tintes filosóficos, te haces una pregunta muy concreta y tú sabes bien que entre más concreta la pregunta, más fácil es responderla. Más herramientas tienes para responderla de mejor forma, porque tú también puedes ser más concreto, porque tú también puedes complementar esa respuesta con información como lo que te acabo de compartir, las historias, las fuentes y otro tipo de formatos de contenido que pueden enriquecer y complementar esa respuesta. Y bueno, y algo que siempre ayuda mucho, porque leer es un proceso distinto. Sí implica un involucramiento intelectual, por obvias razones. Entonces, se puede dar el caso de que tú, estimado amigo, seas muy bueno para redactar, que realmente escribas en una forma tan sencilla que la mayoría de las personas entiendan lo que estás diciendo. Pero hay veces que no tiene que ver contigo. Hay veces que tú hiciste lo que tienes que hacer, que estás escribiendo en la forma tan sencilla como tienes que escribirlo, pero quien lo está leyendo es una persona que aunque está involucrada, que aunque está interesada, siente que está entendiendo lo que estás diciendo, pero que por alguna razón no termina de comprender por completo tu idea. Es decir, como que falta redondear la idea, como que falta algo que les ayude a entender por completo tu perspectiva. Por eso los recursos didácticos de apoyo son una gran ayuda en ese sentido. Y hay muchos, ¿no? Pero específicamente los que podemos usar mejor, los que tenemos más al alcance de la mano son los ejemplos que podemos tener, los ejercicios que podemos poner al final de un capítulo, las reflexiones que le podemos decir a la gente que haga conforme va leyendo nuestro capítulo, alguna metáfora o analogía, algún caso de éxito cuando sobre todo no se tiene muchas experiencias o muchas referencias en cierta industria, y la más importante de todas, tus propias experiencias, sean positivas o sean de aprendizaje, sea que hayas ganado o sea que hayas aprendido, porque esto, además de educar y de explicarles, te da credibilidad, porque le permite a tu mercado, a tu cliente, a tu lector entender que eres una persona que está en el camino, que se ha enfrentado a estos retos, que ha estado haciendo esto por algo de tiempo y que a partir de esa experiencia práctica está haciendo sus afirmaciones, ¿no? Entonces, esto en la medida en la que lo prepares con anticipación, será mejor. Y bueno, ya una vez para empezar a trabajar en los pasos, te voy a compartir
lo que debes hacer para irle dando forma a tu libro. Voy a tomar un poco de agua nada más, permíteme un segundo. Laura, nada más quisiera validar si hasta este momento todo se ha escuchado bien, si estamos bien en cuanto a la imagen y todo ha estado correcto. Si es Bueno, posible, yo me por comentas en acá, el chat. bueno, por acá ya abrí mi micrófono, pero por acá todo bien, no sé, nuestros participantes, nuestros invitados, ¿están bien? ¿Escuchan bien? Si sí escuchan bien, pónganos un 1. Si de repente no escuchan o no ven bien, mándenos un 2, por favor, muchas gracias. Pero por acá yo bien, Mario. Muchas gracias, Laura. Aquí también ya me están contestando los participantes. Muchas gracias. Disculpen esto, pero es muy importante porque no quisiera que se perdieran esto. Esto es la columna vertebral de la estrategia y ya sea que tengamos que recordar algo de esto en la siguiente sesión o que tengamos que conversarlo más, vamos a hacer el mejor esfuerzo para ser tan claros como sea posible. Entonces, vamos a Oye, empezar. Mario, Si ustedes me igual dicen, a antes ver, de, Mario, dame pasos antes de concretos. Dime específicamente qué tengo que hacer para escribir un libro. Ya me convenciste, o es más, voy a fingir que me convenciste, pero ahora dime cómo. Ok, esto es lo que tienes que hacer. El primer paso es que elijas un tema, porque te vas a dar cuenta conforme hagas una introspección por todo lo que te comenté, por todos tus conocimientos, por tu experiencia, por tus habilidades, te vas a dar cuenta que tienes más de un tema del que pudieras escribir. Pero aquí hay que enfocarse. Y aquí lo importante es que elijas un tema y que aprendas cómo usar esta estructura en ese tema, aunque incluso no sea el tema del cual vayas a escribir, para que si aprendes cómo hacerlo, simplemente utilices la misma estructura para usarla en cualquier otro tema. Entonces, en este caso es, piensa en un tema, no sé, servicio a clientes, marketing, transición desde un negocio tradicional hacia un negocio digital, cualquier tema, prospectiva, manejo de finanzas, cualquier tema que sea importante para ti, un tema en el que desees compartir algo respecto de algún conocimiento que tengas, alguna experiencia, alguna habilidad que quieras desarrollar en el lector, tu visión sobre el mercado, sobre las oportunidades que vienen ahora en la nueva modernidad o cualquier otra realidad a partir de la cual tú quieras aportar algo de valor. A lo mejor quieres hablar de los retos que tendremos por delante en los próximos meses, sea lo que sea, elige algo. Y está bien, tal vez tengas que cambiar durante el desarrollo de la estructura de tema, tal vez tú misma, tú mismo vas a hacer algún ajuste, eso es parte del proceso. Lo importante aquí es elegir e ir haciendo ajustes graduales, ¿no? E incluso te digo, puedes hablar de tu historia, puedes hablar de algunos errores. No sé, tal vez vamos a hablar de cómo ser más productivos, por ejemplo. Muy bien, ahí tienes el tema. El paso número 2 es que pienses en un objetivo muy concreto que al final del libro vas a lograr en el lector. Es decir, si yo, Mario Corona, leo tu libro, ¿qué pasará en mí después de haber finalizado su lectura? Como decía el difunto Stephen Covey, hay que empezar con el fin en mente. Si, por ejemplo, hablamos de cómo ser más productivos en este entorno digital en el que hemos sido obligados a trabajar, no sé, inventando tal vez la transformación final que yo quisiera lograr sería que el lector tendrá claridad de las decisiones y las acciones que tiene que tomar para una dieta digital, es decir, para desprenderse de todas esas aplicaciones, de todos esos software, de todos esos contenidos que no tienen que ver con su parte productiva, para que le permitan aumentar su productividad y su enfoque. Si mi libro es de marketing, bueno, ¿qué es lo que quisiera lograr al final del libro? Porque de otro modo me puedo perder en el camino. De otro modo le puedo dar información vigente, le puedo dar información interesante, perdón, le puedo dar información relevante o práctica, pero que no tenga que ver con el objetivo que yo he trazado para mi libro. Entonces, empezar con el fin en mente es muy importante, también como elegir el tema en el que vas a escribir. Este es el paso número 2. Paso número 1, elijo el tema. Paso número 2, elijo mi objetivo de transformación final con mi libro. Paso número 3, aquí tenemos que ser ya
más esquemáticos. Y quiero hacer una acotación. Hablar de un perfil de libro como el que estamos adoptando aquí es diferente a un perfil de libro de un género como novela o como ficción o como un nombre, digamos, muy referenciado de los últimos hits de hace algunos años para acá en la novela ficción, como El Código Da Vinci, que puede tener, no sé, 60 capítulos. No, aquí estamos hablando de un libro que tiene una secuencia, que tiene un orden, que como dijo el filósofo Luis Fonsi, un artista creo que es puertorriqueño, nos van a permitir llevar al cliente o al lector del punto A, que es en donde está parado, hacia el punto B, que es en donde quiere estar. Ese es nuestro objetivo principal. Y si nuestro libro no lleva al lector del punto A al punto B, lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, no le está ayudando. No le sirve. Y fíjense bien qué importante es esto, amigos, porque muchos estamos en un punto A en nuestras vidas, todos. Todos queremos aspirar a un punto B. Muchos de nosotros sabemos qué tenemos que hacer para estar en el punto B. Muchos sabemos cómo tenemos que hacerlo. Muchos sabemos qué tenemos que dejar de hacer y todo lo necesario para pasar hacia el punto B. Pero aún así, no podemos. No podemos pasar por nuestra propia cuenta, por nuestra propia voluntad, del punto A al punto B. ¿Por qué? Porque todos en algún área de nuestras vidas necesitamos ayuda. Y porque entre el punto A y el punto B hay barreras que nos impiden pasar. Tal vez sean barreras internas, barreras psicológicas, creencias limitantes, tal vez un entorno no favorable, tal vez la falta del presupuesto, tal vez que no es el timing correcto, una serie de barreras que nos prohíben pasar desde donde estamos a donde queremos estar. Y lo que vamos a poner en este paso 3, fíjense bien, son las etapas concretas, los pasos concretos, exactamente lo que la persona tiene que hacer para pasar del punto A al punto B. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Si yo le dijera a Laura, tal vez, Laura, ¿cómo te comerías un cereal en 4 pasos? Sí, un cereal de ese que nos comemos con leche, ¿no? ¿Qué harías? Pues tal vez Laura me dice, paso número 1, tomo la caja del cereal con la mano derecha. Paso número 2, tomo el plato con la mano izquierda. Paso número 3, pongo el cereal en el plato. Y paso número 4, le pongo la leche en el plato y me lo como. Muy bien. Tal vez si me preguntas a mí, yo lo primero que haría sería poner el plato. Paso número 1. Paso número 2, poner la leche. Paso número 3, poner el cereal. Y paso número 4, comérmelo. Para haberles dicho esto, no tienen que ser expertos en nutrición para entender lo que les dije, ni para seguir el orden de los pasos que les dije. ¿Y por qué pongo un ejemplo tan ridículo? Porque cuando hablamos de un tema, casi siempre tendemos a explicar ese tema en un nivel más sofisticado, más elevado y más complejo que el que debería de tener. Es decir, escribimos como si estuviéramos escribiendo para nuestros colegas y no para el lector. Como si un colega nos estuviera calificando si sabemos o no sobre el tema. Y nos olvidamos que la persona que nos busca es alguien que tal vez no tenga nada de experiencia previa, nada de contacto previo con el material, y tenemos que escribir en una forma muy sencilla, en una forma muy parecida a una conversación entre un par de amigos que se estiman y que hablan en un lenguaje tan sencillo que ambos pueden entender y que a ambos les puede servir como una referencia para desarrollar acciones concretas. Entonces, si tú quieres ayudar a que un cliente pase procesos que tiene manuales en su empresa hacia una etapa en la que esos procesos ya han sido automatizados, piensa en 5, 7, en un máximo de 10 pasos o etapas que ese cliente o ese lector tuviera que dar para llevar sus procesos manuales hacia procesos automatizados. ¿Cuál sería el paso 1? ¿Cuál sería el paso 2? ¿Cuál sería el paso 3? Si, por ejemplo, tomo la referencia ahorita de lo que les dije de cómo aumentar la productividad en un mundo digitalizado
que tiene un anclaje muy fuerte en lo que es el home office. Bueno, ¿qué tendré que hacer? Obviamente aquí estoy inventando, es un ejemplo. Pues paso número 1, empieza tu día en modo proactivo. Es decir, sin reaccionar y sin responder ante la dictadura de las notificaciones de las aplicaciones o el correo. Paso número 2, empieza por lo más importante. Bueno, ¿qué es lo más importante? Prepara tu día. Paso número 3, pasa lo urgente. Pasa lo que sabes que tienes que hacer a partir de cierto horario. Paso número 4, vuelve a evitar las notificaciones, porque las notificaciones te ponen en modo reactivo. No te digo que todas, las que no tengan que ver con el objetivo concreto de ese día y esa actividad. Paso número 5, sé fiel a tu agenda. Apégate no solamente a reaccionar ni a responder a los bomberazos que surgen durante el día. Apégate a hacer que las cosas sucedan, aquellas cosas que están en tu agenda. Paso número 6, 3 veces al día. ¿Qué significa 3 veces al día? Bueno, vas a revisar tu correo y tus notificaciones cuando llegas a la oficina, cuando sales a comer y cuando sales de la oficina. 3 veces al día para asegurarte que por lo menos hiciste una revisión de lo que había en tu bandeja de entrada. Obviamente, les vuelvo a repetir, es un ejemplo, pero esto explica la secuencia que tenemos que seguir para llevar a la persona del punto A al punto B. Esto es el paso 3 y tal vez sea más complejo de entender en la forma en la que se los estoy explicando, pero es completamente intencional. Ahorita lo van a ver en una forma más gráfica y más sencilla, pero si así lo entendemos, estamos del otro lado. ¿Ok? Entonces, este es el paso número 3. Paso número 4. Ahora, por cada paso o etapa, cada uno de esos 6 pasos que les di en la lámina anterior, lo vamos a dividir en 3 puntos concretos para hablar más a fondo del tema. Es decir, si elijo el paso número 1, empieza tu día en modo proactivo. Ok, Mario, sé que tengo que empezar sin dejarme guiar por lo que el teléfono me dicte. ¿Qué tengo que hacer? Ok, paso número 1, evita las notificaciones. Paso número 2, empieza por tu rutina personal, rituales, ejercicio, revisión de agenda, meditación, lo que tú hagas. Paso número 3, consulta en forma proactiva tus redes sociales. ¿Y qué significa en forma proactiva? Oh, ok, aquellos mensajes que son importantes para ti, que estás esperando, o contactar a aquellas personas que son importantes para ti y que requieres contactar. Bueno, otra persona hubiera podido haber explicado este punto en una forma diferente. Sí, seguramente sí. Desde mi perspectiva, son esos 3 puntos. Seguramente otro autor les hable de otras cosas. Y aquí quien define lo que vas a decir eres tú. ¿En base a qué? En base a lo que aprendiste, en base a lo que practicaste, en base a lo que investigaste, en base a lo que has visto y en base a lo que has vivido sobre todo. Porque no es lo mismo hablar de un tema que lo acabas de leer en un libro a cuando dices, a ver, yo he viajado desde la oficina al aeropuerto de Guadalajara cientos de veces, en distintos horarios, en distintos días, con distintos objetivos. Si yo he viajado 100 veces de mi oficina al aeropuerto, ¿podré describir en 5 pasos cómo llegar de mi oficina al aeropuerto? Pues seguramente sí. Y es algo similar al enfoque que tenemos que usar para desarrollar la estructura de nuestro libro. Entonces, el paso número 2 es el segundo nivel. El nivel anterior, que fue el nivel 3, es el que conocemos normalmente como el índice. Es el nivel 1, el nivel de los capítulos. Aquí son títulos de capítulos. Y en este nivel 2 es el de los subcapítulos. Cada capítulo debe tener como, digamos, una mejor opción entre 3, de preferencia 3, a un máximo de 5 subcapítulos. ¿Por qué? Porque menos es más. Si ponemos 10 subcapítulos, si ponemos 15 subcapítulos, va a ser más complejo para el lector recordar e implementar lo que le digamos. Todo debemos de tratar de asociarlo en estos 3 o 5 capítulos. Digo, subcapítulos, perdón. Siguiente. Uy, perdón. A ver, vamos a ver. Dejé de compartir pantalla. Ahí se ve otra vez, Laura. Sí, ya se ve otra vez. Digo, ya, ahora sí. Disculpen, no sé qué pasó aquí, pero bueno, aquí estamos. Entonces, les decía, por cada capítulo hay 3 subcapítulos. Ese es el paso número 4. El paso número 5, fíjense qué sencillo.
Cada capítulo tiene 3 subcapítulos y de igual forma, cada subcapítulo tiene 3 apartados o secciones. Es decir, estamos yendo a un mayor grado de detalle, a un mayor nivel de profundidad. Así como en cada capítulo desarrollé 3 subcapítulos para hablar de puntos específicos, ahora voy a desarrollar cada uno de esos puntos específicos. Y si lo recuerdan aquí, en el paso número 2 decía, capítulo empieza por lo importante. Bueno, me voy a ir al paso número 5. No sé, empieza tu día en forma proactiva, fue el ejemplo. El capítulo, empieza tu día en forma proactiva. El paso número 2, los 3 subcapítulos, el paso número 3, consulta en forma proactiva tus redes sociales, es un subcapítulo de este capítulo en cuestión. Empieza tu día en modo proactivo. Ahora voy a profundizar aquí. ¿Y qué voy a hacer? Pues lo voy a desglosar. ¿Cómo consulto en forma proactiva mis redes sociales? Dímelo específicamente. Bueno, hay 3 opciones. Busca mensajes de personas importantes que estás escuchando, envía mensajes que deseas enviar y busca si algo, además de estos 2 puntos, está ahí que valga la pena considerar. Les vuelvo a decir, es un ejemplo nada más. Lo importante es que veamos aquí cómo llevamos un tema de un nivel general a un nivel específico. Entonces, si vemos la estructura de un libro, nos vamos a dar cuenta que normalmente un libro tiene los 4 primeros puntos se trabajan al final. Es decir, después de escribir el libro es cuando regresamos a esos 4 puntos, porque normalmente empezamos por lo que tenemos que decir. Empiezo por el capítulo 1, lo desgloso. Por el capítulo 2, lo desgloso. Capítulo 3, 4, 5, 6 y 7. Ya que termino, me regreso. Hablo de las reflexiones, hablo de la dedicatoria, hablo de los agradecimientos, hablo del prólogo, pero la médula espinal son los capítulos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos entender esto de una forma más visual? Bueno, miren, aquí está la estructura de cada capítulo. Tengo un capítulo, por ejemplo, si mi libro se llama ¿Cómo vender más? Tal vez el capítulo 1 es ¿Cómo entender mejor a mi cliente? Bueno, ¿cómo entender mejor a mi cliente? Es el título de mi capítulo. Aquí lo voy a desglosar en 3 estrategias. A lo mejor la estrategia número 1 es conoce sus hábitos. A lo mejor la estrategia número 2 es conoce sus miedos. A lo mejor la estrategia número 3 es conoce sus sueños. Y bueno, ahora tengo que hablar de cada uno de estos puntos a mayor detalle. Ok, ¿cómo voy a conocer sus hábitos? Pues bueno, investiga cuáles son sus hábitos digitales, investiga qué es lo que normalmente hace en su día a día e investiga qué es lo que normalmente hace en su tiempo libre. Me estoy inventando, como se habrán dado cuenta, ¿no? Y así nos vamos llevando cada uno de estos puntos y lo importante, lo más trascendental de todo lo que he dicho hasta este momento y que seguramente de lo que voy a decir mañana es que entendamos esto. Esta estructura es la que debemos hacer para cada capítulo del libro. Si nuestro libro tiene 10 capítulos, vamos a hacer una estructura para cada uno de los 10 capítulos y vamos a desglosar la información que tenemos en el capítulo a través de cada uno de estos cuadritos o esquemas. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más sencillo ponernos a escribir una vez que ya tenemos esta estructura, donde en vez de hacernos una pregunta general, como en el libro que decía, ¿cómo vender más? Aquí me estoy haciendo una pregunta específica, otra 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 pregunta específica, y así sucesivamente. Y nos vamos a dar cuenta que podemos ser mucho más concretos, mucho más puntuales. Este es el secreto mejor guardado para escribir un libro. Esta es la técnica que utiliza Brian Tracy, seguramente lo conocen. Es la técnica que utiliza también, que utilizó el difunto Stephen Covey, porque es el desarrollo de contenidos a partir de un concepto, a partir de un marco conceptual, a partir de un mapa mental. Esto nosotros lo podíamos ver como un gran cuadro sinóptico, los que no somos millennials, perdón, los que son millennials, lo pueden ver como un mapa mental. Para efectos prácticos es lo mismo. Aquí, por ejemplo, en el capítulo van a escribir un párrafo, tal vez una página, para dar un contexto del capítulo, luego pasan al detalle de cada subcapítulo. Igual,
escriben un párrafo o una página o tal vez más para dar contexto sobre el subcapítulo en concreto. Luego pasan al detalle y lo mismo, explican este punto, explican este punto, explican este punto, pasamos al subcapítulo, damos contexto del subcapítulo, pasamos al detalle, explicamos este punto, este punto, este punto, pasamos al siguiente subcapítulo, damos contexto del subcapítulo y explicamos cada uno de los puntos. Esto es lo que cualquier estrategia nos enseña. Primero se apunta a la portería y después se dispara. No puedes disparar sin haber apuntado. Y disparar es afinar esta estructura. Entonces, la asignatura que vamos a dejar para el día de hoy, antes de pasar a las preguntas, y obviamente es una asignatura voluntaria, pero lo que yo me comprometo con ustedes, si Laura me lo permite, es que voy a revisar todas las estructuras de todas las personas que lo hagan. No importa que me hagan más de una. Si me dicen, yo quiero hacer 5 porque no estoy seguro, ok, te reviso las 5, no hay problema, te ayudo. La estructura se valida con 3 preguntas. Número 1, una vez que hagamos la estructura para un capítulo en concreto, yo me tengo que preguntar, ¿está todo lo que tiene que estar? Esa es la primera pregunta. Tal vez se me olvidó poner algo importante por hacerlo apurado, porque era un ejercicio, o por cualquier razón, no me acordé. Entonces, tengo que ver si hay algo importante que no estoy considerando en este capítulo. La pregunta número 2, ¿está en el orden en el que debe de estar? Porque hay ciertos temas en los que no necesariamente hay un orden secuencial a seguir, pero hay otros temas en los que sí. Si, por ejemplo, configuras una campaña publicitaria en Facebook, claro que hay un orden. Primero tienes que poner cierta información y luego otra información y luego otra información. No puedes brincarte una etapa sin haberla completado. Entonces, hay casos en los que el orden sí es importante. Y tercera pregunta, ¿está en la forma en la que debe de estar? ¿Y a qué me refiero con la forma? A que los títulos que estoy utilizando en los capítulos, subcapítulos y apartados son títulos que el lector puede entender, con los que se puede sentir familiarizado, con los que se puede tener atraído. Seguramente esta tercera pregunta nos va a llevar a que hagamos varios borradores, pero ese precisamente es el proceso creativo. Cada título es como un encabezado de anuncio, porque a veces si ponemos un título que es solamente descriptivo, que lo ponemos simplemente para hacer una síntesis de lo que vamos a decir en el capítulo, no es tan atractivo. O la persona puede llegar a sentir que ya sabe de eso y a querérselo brincar. Entonces, si se fijan, es una ciencia, es una técnica que hay que seguir para esto. Y bueno, mi estimada Laura, a partir de aquí me gustaría quedar a la orden. Si hay alguna pregunta que responder sobre lo que he explicado hasta este momento, la asignatura en concreta es que desarrollen una estructura por lo menos de un capítulo para el libro que quieran escribir. No importa el tema que sea, no importa si quieren inventar un tema, simplemente para hacer el ejercicio. Lo que importa es que lo hagan, porque el tema con el libro es que si está en su cabeza, nadie les puede ayudar. Si ponen la idea en el papel, por más sencilla o ridícula que quieran pensar que es el mejor insumo para trabajar y convertirla en algo mucho mejor. Entonces, de aquí a mañana sería la asignatura. Laura, a la orden para cualquier pregunta que tengas tú o que tenga la audiencia, yo estoy a la orden. Hola, muchísimas gracias, Mario. Pues no sé si tienen preguntas que quieran ponerlas en el chat. Bueno, yo sí tengo algunas. Fíjate que, Mario, me gustaría saber, de acuerdo a lo que nos platicabas, ¿cuál es la extensión adecuada? ¿Hay una extensión adecuada de un libro? Y también tengo otra. ¿Cuántos capítulos tú crees que sean los que deben de ser, ¿no? Yo creo que a lo mejor, bueno, yo nunca he escrito un libro, no sé si algunos de nuestros invitados sí, o han intentado, pero yo creo que si yo pensara en escribir un libro, digo, bueno, ¿cuál es la extensión adecuada? ¿Cuántos son los capítulos que tiene que tener? O si hay, no sé, ahora sí como el libro, ¿no? Que el libro que dice cómo hay que escribir el libro. Sí, mira, es una muy buena pregunta, Laura, la que acabas de hacer. Sí, la primera vez que impartí este taller fuera de México, en Bogotá, el 2015, era junio del 2015, y dije textualmente esto. La extensión promedio de un libro catalogado entre las mejores prácticas es de 180 a 220 páginas.
Eso dije en el 2015. Hoy mi respuesta es completamente distinta, porque cada vez todo va hacia una estructura más compacta del libro. Es decir, si tu libro tiene alrededor de 150 páginas, más o menos entre 150 y 200, es un muy buen libro. Por ejemplo, en México tenemos un dicho, que tu libro tenga menos de 200 páginas y cueste menos de 200 pesos y va a ser muy bien vendido. Entonces, la respuesta concreta es el número de páginas con las que puedas explicar la idea que quieres dar a conocer en tu libro. Es decir, si lo explicas en 150 está bien, si lo explicas en 200 está bien, pero no rellenes el libro de gráficas o de espacios solamente por hacer que se vea más grueso, porque hoy en día no es necesariamente una percepción que juegue a tu favor que un libro se vea muy grueso. Es decir, un libro de 200 páginas es más fácil que alguien lo lea a un libro de 400 páginas, aunque parezca obvio, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿me la pudiera recordar, por favor, Laura? A los capítulos. ¿De cuántos perdón. capítulos? ¿De cuántos capítulos? Sí, de los capítulos. Mira, realmente en un libro de negocios o autoayuda, mi recomendación es que sean menos de 10 capítulos. La estructura perfecta sería de 7, pero entre 7 y 10 capítulos sería algo más fácil de leer por las personas. Ok, perfectísimo, Mario. Bueno, no sé si aquí alguno de nuestros invitados tenga alguna pregunta. A ver, no tengan pena. Sí, que se animen con Pregunta, confianza. anímense. Por ahí Miguel había preguntado si podíamos facilitar los templates, las diapositivas, ¿no? Sí, claro que sí, con todo gusto les vamos a compartir la presentación y bueno, cuenten con ello. Ya tenemos seguramente en el registro sus correos, entonces todos nuestros invitados les haremos llegar con mucho gusto la presentación. Mañana, Mario, entonces, ¿qué veremos mañana? Cuéntanos un poquito. Bueno, mira, en primer lugar, lo que vamos a ver mañana es cómo vivir el proceso en sí de la escritura. Es decir, ok, ya tengo la estructura, ya voy a empezar a escribir mañana. ¿Cómo lo hago? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo bloquear el tiempo, cómo organizarte, cómo vencer digamos, algunas barreras, como por ejemplo la falta de claridad, la desesperación, la falta de tiempo y otras cosas que se van a ir presentando. Y mira, es como hay un autor que se llama Joseph Campbell que escribió un libro que tiene por nombre El héroe de mil caras, que es la Biblia del storytelling. Él habla de que cuando el héroe toma la decisión, empieza lo más difícil porque entra al umbral de lo desconocido. Y es lo mismo cuando escribes un libro. Los problemas empiezan cuando te sientas a escribir, porque tu cabeza y tu entorno juegan en tu contra. Entonces, lo que vamos a ver mañana es cómo lidiar con eso, la parte más operativa de qué hacer. Si te atoras aquí, ¿qué tienes que hacer? Si tienes dudas en esto, ¿qué tienes que hacer? Si tienes este problema, ¿cómo lo vas a solucionar? Porque hasta aquí me preguntaba también Oscar, la metodología concreta de pasos para escribir el libro, aquí le vas a tener en la presentación, Oscar, te la voy a poner en pantalla. Si me dices, dame una diapositiva donde venga lo que tengo que hacer, es esta, mira. Esta, divide tu libro así. Cada capítulo, divídelo así como está en pantalla. Antes de ponerte a escribir, es más, no escribas, porque incluso hoy en día, dentro de las técnicas de innovación y los modelos, tenemos el modelo Lean Startup de Eric Rice. Y ese modelo, ¿qué implica? No lances un producto sin validarlo. Tu estructura es la mejor forma de validar tu libro. Y es mejor que valides tu estructura antes de escribir a que te avientes 200 páginas sin haberla validado y te des cuenta que lo que escribiste no es lo que querías. Entonces, Oscar, en concreto, divide tu tema por subtemas, cada capítulo, así como está en la pantalla. Lo concreto que tienes que hacer es esto. Todo lo anterior que te dije fue para ponerte en el contexto correcto para llegar aquí. Y mañana vamos a ver cómo desglosar esto, cómo partir de esto hasta la práctica. Esa es otra pregunta. Y Miguel también pregunta, yo vivo en Hermosillo, mi estimado Miguel, pero al final de la presentación voy a dejar mis datos para cualquier pregunta, para cualquier cosa complementaria también. Al final de mañana vamos a hablarles de una sorpresa, ¿verdad, Laura? Muy interesante para todos los que decidan quedarse hasta el final y escucharnos y aprender lo que les estamos compartiendo con mucho cariño.
Así es, sí, como bien dices, Mario, sí, aparte del conocimiento que nos estás dando en estas sesiones, pues tendremos ahí unas sorpresas para los que nos sigan hasta el final de nuestro taller. Y bueno, ¿qué más? No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. También ahorita les voy a compartir, como a todos los que nos dejaron obviamente sus datos, el link para nuestra sesión de mañana es a la misma hora, a las de 10 a 11:30. Es un link diferente, les haremos llegar este link por correo electrónico. Y no sé, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, mira, aquí algo que comenta Luis, que me gustaría comentarlo porque no forma parte en sí del contenido, pero sí es un tema importante. Si me das un minuto nada más para responder a Laura y dejarte el micrófono. Claro, Dice, claro, dale. Luis Ibarra dice, mañana veremos protección de autoría, manejo de referencia a otros autores. Mira, ese es un tema que cambia en cada país, incluso hay trámites en cada estado. ¿Qué te recomiendo yo, mi estimado Luis? Plataformas como Amazon no te piden como requisito el registro de tu libro, pero es algo que yo te voy a recomendar que lo hagas desde dos perspectivas. Número uno, si por ejemplo tienes un modelo, método o estrategia, eso requiere de un registro en sí. No es como registrar una marca o como registrar un libro, es como registrar un método, ni siquiera es una patente. Te puedes asesorar en el INPI, creo que se llama el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. Es un trámite que no es caro. No sé francamente ahorita cómo se esté llevando, pero te lo recomiendo. Paso número uno. Y paso número dos es que registres tu libro. Para registrar tu libro tienes que tenerlo terminado, tienes que tenerlo impreso porque te preguntan tamaño, número de páginas y una serie de cosas. Y eso en cada estado, por ejemplo, dentro de la Secretaría de Educación hay un área que se encarga de darte un formato para que lo llenes. Tarda como 2 semanas el trámite. Por ejemplo, aquí en Sonora, para que te des una idea, te cuesta como 200 pesos. O sea, tardas más tiempo en llenar el formato que lo que realmente es el esfuerzo para pagarlo, ¿no? Entonces, pues es lo que te tendría que decir, mi estimado Luis. Son los puntos básicos. Registrar el método, registrar el libro, es lo básico, en ese orden. Y igual y mañana y en las sesiones que vamos a hacer en el espacio que vamos a ver mañana para preguntas también podemos continuar. Si tienes más dudas de eso, si quieres, prepáralo. Con todo gusto lo podré responder, ya sea dentro de este espacio o por correo si hace falta, ¿verdad? Y ahora sí, Laura, te dejo el uso de la palabra. Bueno, pues les voy a compartir aquí en el chat también el link. Si bien se los vamos a mandar por correo, pero para que lo tengan, del link para la sesión de mañana. A ver, nada más me dicen, sí, lo tienen por acá. Ahí está. Este es el link para la sesión de mañana. Como bien les digo, se los enviaremos también por correo, pero para que lo tengan por ahí si lo quieren guardar. A nombre de DISC IT Business Solutions, les doy las gracias por haber asistido a nuestra primera sesión sobre cómo crear mi primer libro y los esperamos mañana en nuestra segunda sesión. Gracias.